Vamos a continuar el estudio que hicimos hace dos viernes pasados. Y estábamos viendo lo que la Biblia nos enseña, ya que es suficiente para todos los aspectos de nuestra vida. La Biblia nos enseña con respecto a áreas grises, las áreas grises de nuestra vida. Y hemos definido las áreas grises, aquellos elementos, aquellas actividades, aquellas acciones que necesariamente no son pecaminosas, pero que de alguna manera pueden estar ocupando un lugar inapropiado o pueden traer una mala influencia, o aquello que realmente pensábamos que no era pecado, pero la Biblia sí nos dice que lo es. Y estamos viendo algunos principios que podríamos estar repasando en esta tarde. Uno de estos principios que nos ayuda a cómo tener un discernimiento adecuado de cómo glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente lo que queda claro, que la Biblia dice claramente lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer, sino aspectos también de nuestra vida que a lo mejor no está tan claro. Y en ocasiones tomamos la decisión de tomar una actitud legalista, es decir, si la Biblia no lo deja claro, pues nosotros decidimos que las mujeres no pueden tener pantalones, tienen que llevar falda. Y eso es una decisión que tomamos como si la Biblia lo enseñara claramente. Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es decir, bueno, es pecado tener una tele en casa, es pecado ir al cine, no es correcto escuchar este tipo de música o no debo ir a estos lugares o a estas prácticas. Y a veces toleramos lo que es pecado y a veces hacemos pecado lo que la Biblia no dice que sea pecado. Y nos ayuda a tener algunos principios para que no ignoremos esta realidad, no ignoremos que hay cuestiones en nuestra vida que deben ser puestas a la luz de la palabra. Estuvimos viendo, en primer lugar, que debemos estar seguros lo que en realidad es un área gris y lo que no lo es. Es decir, estuvimos viendo que a veces pensamos, no, mira, esto, la Biblia no es claro sobre esto. Y probablemente sí lo sea, lo que falta es conocimiento de la palabra. En ocasiones, nuestra falta de conocimiento de la palabra hace que nosotros pensemos que algo pues no está prohibido o no es pecado, es aceptable delante de Dios. Así que debemos asegurarnos lo que la Biblia enseña con respecto a todo en nuestra vida y no dar por sentado que hay alguna práctica que Dios lo aprueba y no sea así. En segundo lugar, lo estuvimos viendo también, debemos hacernos esta pregunta: ¿será una ventaja espiritual para mi vida? Es decir, algo que necesariamente no es pecado, pero quiero saber si está siendo de bendición o no. Una buena pregunta, es decir, ¿esto será de alguna ventaja espiritual o probablemente realmente no edifica? Y tiene que ver con la tercera pregunta también. A lo mejor no es una ventaja espiritual, pero a lo mejor sí atrasa mi crecimiento, sí impide mi crecimiento, sí se opone a la dedicación en mi propia vida de estar creciendo a la imagen de Cristo, al conocimiento espiritual de la palabra. Y a lo mejor tú puedes ver en tu horario, en tu calendario, todas las actividades que tienes en el día y puedes decir, oye, mira, nada de lo que yo he hecho es pecado en este día. Pero precisamente puedes examinar, bueno, en qué momento del día te has podido parar a tener un tiempo de crecimiento espiritual personal. En qué momento del día has estado dedicado a algo que te aporta una ventaja espiritual. Y puedes ver tu horario y decir, pues realmente ha habido muy poco o no ha habido nada de crecimiento espiritual. Pues podrías decir que ese horario, ese calendario, esa agenda tuya está siendo de impedimento para el crecimiento espiritual. Así que algo de ahí podrías estar cambiando para poner prioridades en tu vida. La cuarta pregunta que nos hacíamos es,
¿esto tiene algún potencial para esclavizarme? ¿Tiene potencial para esclavizarme? 1 Corintios 6:12 decía, y lo estuvimos viendo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y a veces alguna práctica que implica esclavizarme, eso se ha convertido en un área no gris, en un área negra, en una situación de pecado en mi vida. Así que deberíamos de estar analizando si hay algo en nuestra vida que está ocupando un lugar en el que nos está esclavizando, Así que no será bueno que nos dejemos dominar por nada en nuestra vida. Probablemente eso estaría mostrando que hay algún tipo de pecado en el que nos estamos acostumbrando o necesitamos ese área. En quinto lugar, estuvimos viendo cómo algún tipo de acto deberíamos preguntarnos, ¿esto cubre hipócritamente mi deseo pecaminoso? Y algunas veces, como decíamos, es legítimo algo que estamos realizando, haciendo, pero si te paras a pensarlo, si te paras a examinarlo, ese acto que no es pecaminoso está escondiendo una motivación, un deseo pecaminoso en el secreto de tu corazón, en lo profundo de tu corazón. Así que es bueno que estemos examinando todo hasta lo más profundo de nuestras motivaciones. Y terminamos hace 2 semanas, la última vez terminamos con el punto 6. El punto 6 decía, ¿va contra mi conciencia? ¿Va contra mi conciencia? Y no decimos que la conciencia directamente sea la autoridad absoluta en nuestra vida. Lo que es pecado no lo define la conciencia necesariamente. Ahora, hemos visto, y ya no vamos a repetirlo porque están ahí las grabaciones, pero vemos en Corintios y en Romanos cómo debemos considerar que la conciencia del hermano vaya siendo modificada y transformada por la palabra. Y no desconsideremos a los hermanos en ese proceso de conciencia cuando ellos piensan que algo es pecado, cuando en realidad no es pecado. Pero el Señor nos ha dado esa conciencia como una alerta, como una luz, como una voz que nos está diciendo, nos está acusando en ocasiones para hacernos ver que lo que estamos haciendo es pecado. Así que esto va contra mi conciencia y lo vuelvo a repetir, no significa que si mi conciencia no me dice nada, entonces no hay problema. Probablemente mi conciencia ha llegado a cauterizarse, como dice en Primera de Timoteo. Y esa conciencia, cuando se ha ignorado durante tiempo que estaba diciéndonos, oye, estás pecando, y lo ignoramos, esa conciencia se cauteriza, ya se vuelve insensible. Así que la conciencia debe estar gobernada por el poder del Espíritu. Y es donde nos lleva el punto 7, y vamos a continuar. El punto 7 nos lleva a esta pregunta que nos ayuda a examinar las áreas grises en nuestra vida. Y es la siguiente. ¿Perjudicará mi juicio y la influencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Perjudicará mi juicio y la influencia del Espíritu Santo en mi vida? Lo que estamos aquí diciendo es que la conciencia y el juicio, el discernimiento, debe estar influenciado con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hay ciertos actos, ciertas actividades que van en contra, impiden la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Y lo hemos repetido, nuestra conciencia debe ser guiada y gobernada por la palabra de Dios y en el poder del Espíritu. Y la palabra debe alumbrar, debe iluminar, capacitarnos para obedecer. Algunos versículos que nos enseñan esto, Romanos 9:1, dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Y Pablo añade esto, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu. Romanos 9:1.
Lo que Pablo está diciendo es que él está diciendo la verdad en Cristo. Es decir, según lo que Cristo enseña, yo estoy diciendo la verdad según su parámetro. Y además dice, dando testimonio, yo no miento, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que la conciencia de un creyente debe estar guiada por el Espíritu Santo, guiada por la influencia del Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Otro texto importante con respecto a cómo la conciencia debe estar influenciada por el Espíritu Santo. Dice Hebreos 9:14. Y cuanto más, una pregunta, ¿y cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Así que fíjate que ahí está esa Trinidad actuando, ¿verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo en comparación con la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento? La sangre de Cristo, aquel que se entregó por el Espíritu Santo, por el Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios. Así que la Trinidad está ahí actuando, dice, cuánto más purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Lo que está diciendo es que tu conciencia y la mía debe estar influenciada por el Espíritu Santo. ¿Hay algo en tu vida que está impidiendo que el Espíritu Santo afecte tu mente, tu conciencia? ¿Estás dando por bueno lo que Dios dice que es malo? ¿Estás tolerando lo que Dios no te toleraría? Lo que su palabra nos purifica y nos enseña, que hay obras muertas en nuestras vidas. Otro texto, Hebreos 10:22, nos dice que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es cierto que por la justicia de Cristo podemos acercarnos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Y es la única manera que Dios nos acepta. Si estamos siendo justificados por la obra de Cristo. Pero mira lo que dice el versículo, Hebreos 10:22. Mira lo que dice, acerquémonos con corazón sincero. Lo que está diciendo es que aunque por medio del sacrificio de Cristo Dios nos acepta, por medio de Cristo, eso nos justifica que nosotros ahora no debamos de estar acercándonos a Dios de una manera concreta. Debemos de acercarnos con un corazón sincero, es decir, no teniendo doblez en el corazón, escondiendo cosas en los secretos, plenamente convencido de la fe que creemos, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Lo que está diciendo ahí, que nuestro corazón purificado de mala conciencia, es que nuestro corazón está creciendo con una conciencia limpia, una conciencia que nos alumbra, que nos acusa. Venid conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y observar cómo este pasaje nos está diciendo cómo debe ser la vida del creyente. Efesios 5, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ahí cuando habla de ser lleno del Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Así que hay un contraste entre no embriagarnos con vino, en lo cual perderíamos el control de nuestros actos. En lugar de eso, tomemos el control de nuestro ser, nuestro pensamiento, por medio de la llenura del Espíritu. Lo que está significando aquí es que el Espíritu Santo es quien tiene que controlarnos, es quien tiene que estar influenciando nuestro pensamiento. Y un texto paralelo, Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice lo mismo,
ya que el efecto que se ve en la llenura del Espíritu es hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Cuando Pablo escribe esto en una carta que podríamos ver como una carta paralela a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, dice esto mismo, pero en lugar de la llenura del Espíritu dice esto, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Así que es el Espíritu Santo a través de la palabra quien está guiando nuestro corazón. Ahora, hay áreas grises en nuestra vida que impiden que el Espíritu Santo tenga esta influencia en nosotros. Hay áreas en nuestra vida que impide que la palabra de Dios esté siendo la influencia de nuestra mente. Podríamos decir, ¿de qué estás llenando tu mente? A lo mejor no estás llenando tu mente de cosas malas necesariamente, pero esas cosas malas están ocupando el lugar que solo la palabra de Dios debería ocupar. Así que deberíamos de poner de nuevo en examen si estamos permitiendo en nuestra vida ciertas áreas grises que impiden la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 33. Ignacio, ¿lo puedes leer? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrio, como conviene, y dejad de pecar, porque alguno no tiene conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Gracias, Ignacio. Fijaos lo que Pablo está diciendo aquí. No os dejéis engañar. Esta es una declaración necesaria para nuestro discernimiento. El discernimiento significa que no nos dejamos engañar. La pregunta sería, ¿cuál es el engaño? ¿En qué consiste este engaño? El engaño es el siguiente. Pensar que las compañías no afectarán mi vida. El engaño es lo siguiente, pensar que las compañías no afectarán mi vida. Y más bien unas compañías concretas. Observa lo que dice. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál era el engaño que ellos tenían? Ellos pensaban posiblemente dos engaños. Que ellos con sus buenas costumbres afectarían positivamente a las malas compañías. Ellos decían, no, yo me rodeo de malas compañías porque quiero que mis buenas costumbres les afecten a ellos. Perdón, hermano. Error, engaño. Juan Hermano Carlos. Miguel. Sí. Que en la versión Reina Valera dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Claro, es que esas malas compañías traen malas conversaciones. Efectivamente. Lo que sucede ahí en esa versión es que está implicando que la mala compañía se relaciona con una conversación inapropiada, una mala conversación. Ahora, el punto que Pablo está diciendo aquí, y es lo que no deberíamos dejarnos engañar, es que aquellas personas que te rodean van a influenciar tu vida. Sin duda, las personas que te rodean van a influenciar tu vida. Las malas compañías son aquellas que son contrarias a la buena influencia de la palabra de Dios, a la buena influencia del Espíritu Santo. Y no solamente malas compañías de personas, sino posiblemente malas compañías de cosas, de influencias externas. Así que todo lo que te rodea te influencia de una manera. Y sería un error. No te dejes engañar. Todo lo que te rodea te influencia y va a afectar tus costumbres. Así que
¿cuál es el mandato a esto? Versículo 34. Sed sobrio, es decir, pensar con cordura, no dejéis engañar. Sed sobrio como conviene, dejad de pecar. Es decir, estar en influencias negativas es una actitud de pecado. Permitir que las influencias negativas te rodeen y no poner remedio a eso es estar en pecado. Así que deja de pecar. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Lo que está diciendo es que a algunos les falta este conocimiento. Creen que no hay ningún problema con estar influenciado con las personas que te rodean. Es más, eso posiblemente también está diciendo, algunos de los que te rodean, aunque parezca que son creyentes, no conocen a Dios. A veces te rodeas de personas que dicen ser creyentes, pero en realidad tienen una doctrina diferente, lo cual no significa necesariamente que tú tengas que estar alejado, pero debes de examinar cuál es tu relación con ellos. Debes de examinar cómo es que te dejas influenciar por ellos. Así que, de manera general, según este contexto, hay dos maneras de identificar las malas compañías. En primer lugar, comparando las vidas de los que te rodean con la palabra de Dios. Compara a aquellos que te rodean con sus vidas con la palabra de Dios. Entonces sabrás si son personas de malas influencias, mala compañía. La segunda manera de poder identificar las malas compañías es comparando sus palabras a la sana doctrina. Si tú estás con personas que hablan lo que es contrario a la sana doctrina, no creas que eso no te va a afectar de ninguna manera. No, no te dejes engañar. Deberás estar influenciado por el Espíritu Santo y limitar tu tiempo con esas personas. Yo no estoy diciendo que nunca más sea cordial con ellos, ni te veas, ni los saludes, a no ser que directamente estén en una herejía y que reconozcan, por ejemplo, que Cristo no es Dios, ni siquiera los saludes a esas personas. Ahora, hay personas que van a estar viviendo o hablando algo diferente a lo que es la sana doctrina y no puedes pensar que su influencia no va a tener repercusiones en tu vida. Tendrás que examinar si es bajo el control del Espíritu Santo que debe guiar tu vida o bajo las compañías que posiblemente a la luz de tu opinión dice que son buenas, pero a la luz de la palabra son malas compañías. Así que limita tu tiempo a lo imprescindible. Y preferible es elegir estar con otras personas que a lo mejor no tienen mucho en común contigo humanamente, pero espiritualmente tenemos la misma doctrina, tenemos las mismas convicciones y será bueno estar con ellos y sobre todo estar influenciados por el Espíritu Santo. Pregunta 8. Esta es la octava pregunta. ¿Afectará negativamente al reinado supremo de Cristo en mi vida? ¿Afectará negativamente al reinado supremo de Cristo en mi vida? O resumido de otra manera, ¿esto afectará al señorío de Cristo en mi vida? ¿Alguna práctica, algún pensamiento, algo en mi vida que probablemente sea una zona gris? La identificaré si es apropiada o no, como esté afectando en el reinado de Cristo en mi vida. Es decir, cada creyente está sometido al señorío de Cristo y si no, no es creyente. Si tú dices que crees en Dios, debes andar como Él anduvo. Debes estar sometido a su señorío. Si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Pero es bueno preguntarse, ¿lo que yo estoy haciendo complace al Señor? ¿Me importaría que otros supieran lo que hago? Ahora, sin duda, todo lo que hago está a los ojos de Cristo. Y según la respuesta a estas preguntas, ¿hay algo en mi vida que no quisiera que otras personas supieran?
Bueno, por supuesto, hay cosas íntimas. Hay cosas que tú vas a hacer íntimamente que son legítimas y no quiero que los demás lo sepan. Ahora, hay cosas en tu vida que prefieres dejarlo en el anonimato porque te daría vergüenza o porque directamente sabes que son pecados. Pues Cristo lo sabe. Cristo lo sabe, Cristo lo ve. No es necesario decir esto como a veces decimos, ¿no? Si hoy hubiéramos grabado todo tu día y todos tus pensamientos y ahora lo pusiéramos aquí en un vídeo, ¿te avergonzaría de lo que tú has estado haciendo hoy? Bueno, esto es lo que deberíamos pensar. Cristo sigue siendo el Rey en nuestra vida y Él tiene el conocimiento profundo de nosotros. Romanos 14, versículo 20. Romanos 14, versículo 20. Gerson, no sé si estás por ahí y lo puedes leer. Romanos 14, versículo 20 al 23. Sí. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Y ante este contexto, 1 Corintios 8:13, Gerson también, 1 Corintios 8:13, y mientras vamos allí, lo que hemos leído en Romanos 14 tiene relación con 1 Corintios 8. Y lo que está mostrando es que nosotros debemos de considerar en la libertad que Cristo nos ha dado, considerar a nuestros hermanos en su propia conciencia y pues no acusarlos a ellos, pero tampoco no ser de tropiezo para ellos. ¿Y qué dice 1 Corintios 8:13? Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Fíjate, 1 Corintios 8:13, para no hacer tropezar a mi hermano. Pero mira el versículo 11. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Así que, versículo 12, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando esta es débil, pecáis contra Cristo. El señorío de Cristo no solamente es con lo que tú hagas, sino con lo que tú hagas, cómo afecta a tu propio hermano. Y no creas que Cristo murió solamente por ti. Cristo murió también por tus hermanos. Y debes de considerarlos en amor, debes considerarlos también en ser imitadores de Cristo, en amar a tus hermanos, en lugar de tomar la libertad y hacer lo que tú crees que puedes hacer, pero se convierte en pecado cuando desconsidera el señorío de Cristo en tu vida y en la vida de tu hermano. Así que debemos cuidarnos en considerar lo que estamos haciendo y cómo esto sería de vergüenza para otros, para el Señor, si el Señor lo supiera, ya que el Señor lo sabe, por supuesto, pero sin duda también esto afecta a nuestro trato, relación unos con otros. La pregunta número 9 que te ayuda en las áreas grises de tu vida. ¿Será un ejemplo que edificará a otros creyentes? Y tiene relación con lo que acabamos de leer. ¿Será un ejemplo que edificará a otros creyentes? Es decir, hay cosas en mi vida que cuando las personas la ven y me imiten, estarán haciendo una buena imitación. Es decir, ¿será algo que edificará a mis hermanos al verme hacerlo? Y hemos dicho que debemos imitar a Cristo, que el cual es el Señor y el Salvador, en dependencia del Espíritu Santo. Y el creyente puede crecer en imitación de Cristo, aunque no de manera perfecta en nuestra vida, pero deberíamos de considerar si lo que nosotros estamos haciendo será de un buen ejemplo para que podamos decir lo que dice 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 4:16. Joaquín, ¿lo tienes ahí a mano?
1 Corintios 4, 16. Joaquín, ¿estás hablando? Un segundo. Ahora. Ahora, sí. 1 Corintios 4, 16. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. ¿Quién dice esto? Pablo, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Esto podría decirlo Joaquín? El anhelo de mi vida. Sí, claro que sí, claro, efectivamente, con falla, con torpeza, con errores, pero sí, por ello luchamos cada día con la fuerza del Señor. Sí. Sin duda, lo que Pablo está diciendo lo debería decir cualquier creyente. Claro. Es decir, cualquier creyente debe estar involucrado en su vida en tal preocupación por imitar a Cristo que podría decir a otros, mira hermano, imítame a mí en esto, pero no porque haya algún mérito en mí, sino porque en el poder del Espíritu yo estoy imitando a Cristo. Y no debería ser esto una declaración orgullosa. Claro. Sería una declaración orgullosa si uno lo dice porque en sus méritos yo lo hago, yo lo consigo, yo puedo y tenéis que ser como yo. No, el Espíritu Santo está obrando en cada uno de los creyentes de manera que debemos ser modelos para otros hermanos que nos imiten en las decisiones que tomamos, en las prácticas que hacemos, en la manera en que hablamos. Y esto no significa que a todos nos va a gustar la lechuga, la zanahoria, o a todos nos va a gustar el mismo vino o la misma bebida. No, estamos diciendo que todos vamos a estar tan involucrados en imitar a Cristo que nos estamos volviendo unos para otros ejemplos de edificación. Y esto debería ser una realidad. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Salvi, ¿lo puedes leer? 1 Corintios 11, 1. ¿Se me escucha? Sí, Salvi, gracias. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Así que lo volvemos a decir. Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y lo que estamos es apuntando a Cristo. Pablo no está orgullosamente diciendo, sed como yo. Está diciendo, sed como Cristo en la misma actitud en la que yo procuro ser como Cristo. No estamos diciendo, hermanos, solamente Cristo es perfecto, nosotros no podemos llegar a la imagen de Cristo, así que tampoco tenemos que esforzarnos por la vida de santificación. No, estamos llamándonos al ánimo de decir, hermanos, en aquello que el Señor está haciendo en mi vida, toma ese ejemplo para seguir el ejemplo de Cristo, para que glorifiquemos a Cristo. Fernando Marín, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Fernando, pon ahora. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fijaos que ahora Pablo está extendiendo el círculo, ¿verdad? Sed imitadores míos. Y de nuevo, eso implica en el contexto, se implica que él está creciendo, imitando a Cristo, y nosotros debemos imitar a Pablo porque Pablo imita a Cristo.
Pero Pablo está diciendo no solamente sed imitadores míos, sino que continúa ampliando el círculo, observad, y esto es poner atención en la vida de otros con el deseo de aprender. Observar es poner atención en la vida de otros con la intención de aprender. Observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y así tenemos otros pasajes, 1 Tesalonicenses 2:14. Y ya que algunos de vosotros estáis tomando nota, os lo digo. 1 Tesalonicenses 2:14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Así que fijaos que son ahora iglesias imitando a otra iglesia. No en el estilo de música, no en el estilo del programa de las reuniones, no necesariamente en la manera de vestir, en lo que otros hagan. No, estaban imitando, las iglesias estaban imitándose unas a otras en la manera de vivir, en la manera en la que actúan, en la manera en la que el Señor transforma sus vidas. Porque continúa diciendo, versículo 14, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Así que tenemos el testimonio de otros hermanos sufriendo situaciones que a lo mejor tú estás sufriendo y ambos estamos viendo en la palabra el ejemplo, pero la vida de otros hermanos están siendo de testimonio. La pregunta es esta. ¿Es tu vida un ejemplo para tus hermanos en Alcosa? Esta es la pregunta. Podríamos decir, hermano, imítame porque estoy procurando imitar a Cristo. Reconocemos que todo es imperfecto, es decir, no es una obediencia perfecta, pero hay una progresión, una implicación, un compromiso. ¿Qué hay en tu vida que no quisieras que otros imitaran? Eso, entonces, se ha convertido en un área que debes quitar en tu vida. Toma nota, Hebreos 6:12. A fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías, es decir, los líderes espirituales que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Imitad su fe. Es decir, considerando el resultado de su conducta, es decir, viendo cómo su conducta está al mismo nivel que la fe que ellos enseñan, entonces imitad su fe, imitadles a ellos. Tercera de Juan, versículo 11. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí no solamente es cómo tú estás siendo de ejemplo, si eres un buen ejemplo o un mal ejemplo para tus hermanos. Aquí este versículo, tercera de Juan 11, nos dice que si tú no estás fijándote en los buenos ejemplos que el Señor te está poniendo a tu alcance, no estás imitando lo bueno, no estás haciendo lo bueno, sino lo malo, entonces más bien estás caracterizando de que tú no has visto a Dios. Tú no tienes los ojos como los deberías de tener, una mente renovada y transformada. Y a veces nosotros miramos los defectos de los demás. Pero hermanos, debemos de estar observando el bien de los demás, la obra de Cristo en la vida de los hermanos. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones nos capacita para ver ahora a los hermanos y no fijarnos en sus errores, en sus fallos, en sus pecados para sentirnos ofendidos o para criticarlos, sino debemos observar la vida de los hermanos para imitar lo bueno que hay en ellos. Y deberíamos de tener este amor unos por otros, esta humildad en nuestro corazón. ¿Cómo puedes ser de testimonio a los que te vean? Esto es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú ser de buen testimonio a los que te vean? No estamos diciendo que hagas las cosas para que te vean.
No estamos diciendo que debes procurar que vean las buenas obras que tú haces para que tú te lleves gloria. No, no. Pero ¿cuál es el testimonio de aquellos que te vean? ¿Lo que haces debe ser imitado por otros, sí o no? ¿Cómo hablas a tu familia? ¿Cómo habla tu marido, a tus hijos? ¿Debe ser imitado por otros o no? Lo que tú haces en tu trabajo, lo que tú hagas en tu casa, lo que tú hagas en los secretos y que tu familia ve, ¿eso es un buen testimonio, un buen ejemplo? ¿Cómo estamos enseñando los que tenemos hijos? ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? Porque no solo enseñamos con la instrucción hablada de la palabra, sino sobre todo con nuestro ejemplo. Así que, ¿está siendo de buena influencia para otros? Hermanos, debemos ser una iglesia que está influenciándose para edificarnos unos a otros a la imagen de Cristo. Y los patrones en tu vida deben estar dirigidos en esto, en que se convierta en un ejemplo de tremendo ánimo para que nos imitemos unos a otros, para que limitemos nuestras libertades para amarnos unos a otros. Pregunta número 10, 11 y 12. Estas son las 3 que nos quedan. Pregunta número 10. ¿Esto guiará a otros a Cristo? Es lo mismo que en el punto anterior, pero en este caso no a los creyentes, sino a los no creyentes. Es decir, lo que tú estás haciendo en tu vida será un estorbo para que algunos conozcan a Cristo, o impedirá o pondrá un estorbo a que otros conozcan a Cristo. No estamos diciendo que personas van al infierno por culpa de tu testimonio. No, sin duda que no. Todos los que van al infierno van por su propia responsabilidad y todos los que van al cielo van por la obra soberana de Dios al elegirlos y escogerlos para salvación por medio de Cristo. Ahora, sin duda, nuestros actos van a influenciar si van a conocer a Cristo antes o después en su vida, porque tú has estorbado el testimonio. En muchas ocasiones, los supuestos creyentes han sido de mal testimonio y de mala influencia para los no creyentes. Y esto no es causa que justifica esa incredulidad, como hemos dicho, pero es causa para señalar el pecado de esos supuestos creyentes. Tito capítulo 2, versículo 5. Juan Carlos, ¿lo tienes ahí? ¿Lo puedes leer? Tito capítulo 2, versículo 5. Vale. A ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, aquí Pablo está diciendo que las mujeres maduras, mayores en edad y también en discernimiento espiritual, deben ser maestras del bien, que enseñen a las otras jóvenes a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Esto no necesariamente implica un estudio bíblico de una mujer a otra de cómo debe hacerlo, sino más bien en la influencia en que debe haber entre las mujeres creyentes, cómo les deben de influenciar en la práctica, en sus vidas, para cumplir la voluntad de Dios, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a los maridos. Pero tiene una repercusión. Mira qué repercusión tiene, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto significa que la desobediencia en este contexto de las mujeres en su papel que Dios había establecido de cuidar a la familia, esa desobediencia sería motivo de blasfemia a la palabra de Dios por aquellos que vean esa desobediencia, esa falta de coherencia en las vidas de las personas. La palabra de Dios no puede ser blasfemada con razón. No hay razón ninguna en la palabra de Dios para que uno pueda decir esto está mal. Lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios sería blasfemada, es decir, se hablaría mal de ella, no por culpa de la palabra, sino por culpa de aquellos que dicen creer a la palabra, pero no viven conforme a ella. Y por eso, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice, debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia,
para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y este mandato es una exigencia a los pastores, ancianos, obispos, que deben tener buena reputación de los de afuera. Los de afuera tienen que tener un buen concepto de estas personas para que no caigan en descrédito, para que no caigan en mala influencia. Pero esto es un patrón para todos los creyentes. ¿Qué pensarán de Cristo cuando te vean? Esta es la pregunta. En esta área gris de tu vida, debes examinarlo de esta manera. Cuando alguien me vea en esta área gris, ¿qué pensarán de Cristo? ¿Qué pensarán de Dios? El hecho de que algo pueda guiar a otros a Cristo también puede ser utilizado mal. Es decir, si algo es de impedimento para que otros vengan a Cristo como Salvador, eso es un pecado en tu vida. Pero cuidado, que con la excusa de llevar a todos a Cristo, todo no vale. Como esto que se hace, ¿no? De el grupo de moteros cristianos. O el grupo de hacer reparto de alimentos o estar en ambientes que no son adecuados por el propósito de evangelizar, ¿no? Eso no justifica. Eso no está justificado. Punto 11, que te ayuda a examinar esta vida. Punto 11. ¿Esto será consistente con un carácter como el de Cristo? Lo hemos dicho antes, debemos ser imitadores de Cristo. Ahora la cuestión es, ¿tú sabes cuál es el carácter de Cristo? A veces se popularizó esa palabra de ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y se hicieron en los jóvenes. A los jóvenes en Estados Unidos, pulseras, gorras, camisetas. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y esto era una buena pregunta para ayudar a los jóvenes a decir, oye, ¿qué puedes y no puedes hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Pregúntate esto, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ahora, esto te lleva a un problema, porque probablemente tú crees que Cristo haría algo, pero en realidad no lo haría. Aquí la respuesta a esta pregunta es fundamental saber qué haría Cristo en mi lugar, según la palabra de Dios, no según lo que yo creo. Sino que en muchas ocasiones decíamos, bueno, mira, como Cristo comió con pecadores, pues Cristo en mi lugar haría esto también. Yo voy a la discoteca para poder hablarle a otro como una estrategia evangelística. Conozco a una persona que es DJ y va por ahí en Ibiza, en todo esto, y se denomina así, un DJ cristiano. Y él va allí a pinchar música en las discotecas él dice, para influenciar a otros en sus conversaciones y llevarles a Cristo. Bueno, Cristo nunca estaría así. Nunca hizo eso Cristo. Eso está justificando el pecado en tu vida. O como veíamos el domingo, los domingos pasados, que veíamos que Mateo invitó a personas a su casa, ¿verdad? Y algunos decían que Cristo comía con gente pecadora. Y entonces yo digo, bueno, pues como come con gente pecadora, pues yo voy a invitar a gente a mi casa para compartir el evangelio con ellos. Bueno, eso no es un patrón bíblico, eso no es lo que Cristo haría. Eso es lo que sucedió en un momento puntual en la vida de una persona, pero Cristo nunca participó del pecado con pecadores. Nunca justificó el pecado. Nunca estuvo con ellos si no era para predicarles el evangelio, pero nunca para compartir el tiempo y aficiones y compartir algún propósito. Cristo dio de comer a mucha gente, así que yo voy a dedicar mi vida a la obra social. Eso no es verdad. Eso no es lo que Cristo haría hoy día. Eso es lo que Cristo hizo para cumplir la profecía del Antiguo Testamento que se cumplían en Cristo, que Él satisfacía las necesidades, Él sanaba a los enfermos, pero Él nunca utilizó el darle alimento a las personas para que las personas vinieran a Él. Más bien Él, cuando vio que mucha gente venía
y le seguía, le dijo a la gente, ¿por qué me seguís? Bueno, me seguís porque habéis comido y os habéis saciado, habéis llenado vuestro... Pero quien me quiera seguir, quien quiera hacerse mi discípulo, niéguese cada uno, tome su cruz y sígame. ¿Y sabes qué hicieron mucha gente? Se fueron. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Lo que está sucediendo ahí es que Cristo nos está diciendo que ese ejemplo de darle comida a las personas debe ser hoy día un argumento para que nosotros construyamos ahí un tipo de ministerio. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Debes conocer el carácter de Cristo. Debes conocer el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo, la humildad de Cristo, la humillación de Cristo, la obediencia de Cristo, la dependencia en oración de Cristo, la separación de los pecadores de Cristo. Puedes leer Filipenses capítulo 2, del 1 al 5. Filipenses 2, del 1 al 5. O Primera de Pedro 2, del 18 al 25. Primera de Pedro 2, del 18 al 25. Y otros muchos pasajes que te van a decir cómo Cristo actuó, y ese es el testimonio de cómo debes actuar. Pero no te vayas a los evangelios a tomar algún elemento que Cristo hizo para proclamar que Él era el Mesías, para ahora tomarlo como un argumento para justificar tu pecado. El último lugar, el punto número 12. ¿Esto trae gloria a Dios? ¿Esto trae gloria a Dios? Todo lo que el creyente debe desear, debe buscar, debe anhelar, debe hacer, todo debe promover la gloria de Dios. Solo Dios es digno de recibir la gloria y la va a recibir de todas las maneras. Ahora, sin duda, podríamos decir, bueno, entonces, si yo cada cosa que haga la tengo que pasar por esta pregunta de ¿esto traerá gloria a Dios? Habrá muchas cosas que no haré. Por ejemplo, ver las noticias trae gloria a Dios. Acompañar a mi mujer a la compra o ir yo a comprar, ¿esto trae gloria a Dios? Y simplificamos esas preguntas para de alguna manera ridiculizar esto. No estamos diciendo que entonces no podrás hacer nada que directamente y claramente sea para dar gloria a Dios. Cantar y leer la escritura, estar orando y ya de ahí no me muevo. Me encierro en un monasterio y hago eso, porque es la única manera de traer gloria a Dios. No. ¿Qué significa que no puedo hacer nada que no traiga gloria a Dios? La respuesta es de esta manera. Y debo simplificarlo de esta manera. El punto no debe ser ridiculizar, sino debemos estar diciendo, mi discernimiento, aplicando el conocimiento bíblico, cuando hago algo, lo estoy haciendo en dependencia del Señor, con el propósito para la gloria de Dios, con un bien supremo, por amor a los demás, o estoy buscando mi propia fama, mi propia gloria y mi propio orgullo. Aquí no se trata de si todo lo que hago es para la gloria de Dios. Aquí la pregunta es, ¿lo que hago roba gloria a Dios? ¿Trae gloria a mí? ¿Trae gloria a mi familia? ¿Trae gloria a la iglesia a la que yo pertenezco? Y digo, yo voy a la iglesia tal, o yo pertenezco a tal. ¿Lo que tú haces roba gloria a Dios? Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. La manera en la que glorificamos a Dios sería esto. Primero, examina tus motivaciones. Lo que estás haciendo es para tu gloria. Es decir, como hacía en el sermón del monte, Jesús estaba diciendo que los fariseos oraban oraciones largas para ser oídas y escuchadas. Ellos ayunaban y hacían que su apariencia se viera mala para que los demás vieran que él ayunaba.
ellos daban ofrendas y hacían sonar la campana para que todo el mundo lo supiera. Oye, que yo he ofrendado. Esto roba gloria a Dios. Examina tus motivaciones. ¿Lo haces por egoísmo? Por ejemplo, Santiago 4.3. Santiago 4.3. Dice que pedimos, pero no recibimos, porque pedimos para gastarnos en nuestros placeres. Es decir, lo que estás haciendo es para satisfacer tu egoísmo. No compartes con los demás porque crees que se te va a acabar para ti, porque quieres tener más para ti. O examina tus motivaciones, tu comodidad, tu vida tranquila y cómoda. ¿Es que Dios te ha salvado para que ahora tú vivas tranquilo y cómodo? El que pretenda salvar su vida, la perderá. Nuestra vida debe caracterizarse por tener la disposición al sufrimiento, si es preciso, para obedecer a Cristo. También debes buscar primeramente el reino de Dios. Establece prioridades. Lo que glorifica a Dios es cuando tú estableces prioridades. Mateo 6:33, apúntalo. Mira lo que dice Mateo 6:33. ¿Recuerda lo que dice? Cuando dice, no os afanéis por lo que vais a comer, por lo que vais a beber, por lo que vais a vestir. Dice Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero dice, buscar primeramente. Lo que está diciendo es que pongáis prioridad. Buscar primeramente. No está diciendo que no trabajemos. Está diciendo que trabajemos, pero no poniendo el trabajo lo primero. Está diciendo que tu prioridad debe ser buscar el reino de Dios, es decir, conocer a Cristo, el Evangelio, el arrepentimiento y su justicia, obedecer su palabra. Y después todo lo demás el Señor lo añadirá. Ahora eso no significa que no debo trabajar. Sí, debo trabajar, pero debo dar prioridad a lo importante. Y después, para glorificar a Dios en tu vida, reconoce que el origen de todas las cosas buenas y todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios únicamente. Todo lo que tú consigas hacer ha sido gracias a Dios. Todo lo que tú puedas ayudar a otro ha sido gracias a Dios. Todo lo que tú puedas glorificar a Dios es cuando reconoces que todo viene de Él. Y todo es de Él y para Él. Y todo es por Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda a poner el foco en nuestra vida en áreas que normalmente pensamos que están lejos de la influencia de tu palabra. Esas áreas grises que creemos que el Evangelio nos debe transformar. Señor, por medio de estos principios nos damos cuenta de que hay mucho en nuestra vida que aún todavía debe ser cambiado, que debemos abandonar prácticas pecaminosas que estábamos permitiendo. Debemos buscar una buena influencia y no engañarnos por las malas influencias. Debemos estar sometidos a la influencia de tu Espíritu, a tu palabra, al señorío de Cristo. Debemos estar imitando a Cristo, imitando a otros y siendo de buen ejemplo para la edificación de otros. Señor, debemos estar viviendo todo para tu gloria. Y Señor, si esto no está sucediendo en algún área, te pedimos, Padre, que tú nos lo muestres. Y también, Señor, que tú nos dé el convencimiento de que tu palabra es suficiente para cambiarnos, de que tu gracia es poderosa para transformarnos, que no hay nada que pueda ser, que no pueda ser cambiado por ti en nuestra vida. Pero queremos, Señor, estar expuestos a tu verdad, estar expuestos a la luz de tu palabra, que alumbre todo en nuestro corazón. Señor, todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.